Buenos días. El Señor nos habla a través de las Escrituras en esta ocasión, así como en tiempos del ayer con Israel. En Jeremías 27:8 dice: y si algunas naciones o reyes no se someten al yugo de Nabucodonosor, yo los castigaré con guerra, hambre y peste, hasta que todos queden bajo su poder. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios no utilizó a Nabucodonosor para proclamar su palabra, sino para cumplir la promesa de juicio por el pecado, debido a que Dios controla todos los acontecimientos, usa a quien desea. Dios puede utilizar a personas comunes y corrientes o circunstancias inesperadas para ayudarlos a usted. Esté listo para aceptar esto. Instrumentos o circunstancias poco comunes para mejorar, y es mejor aceptarlo con agrado. Debemos, inicio con este versículo de la Biblia, porque han estado pasando cosas muy difíciles. Tenemos una temporada en que todo ha sido anormal. Desde el año 2018 hasta esta fecha en que todo este año ha sido de pandemia, prácticamente, hemos llegado a pensar como que si Dios no estuviera en control, pero la verdad es que Dios, con este versículo, por eso miramos cómo Él puso a Nabucodonosor como en un momento dado, sometió al pueblo de Israel a Nabucodonosor. Y hoy tenemos una pandemia en que nos pone tristes, nos aflige, y pareciera que Dios no tiene control o que no nos escuchara. Pues sí, el Señor nos escucha, pero Él también tiene planes, tiene procesos a los cuales nos debemos someter y a los cuales debemos estar mejor alabándolo, adorándolo, sabiendo que Él tiene control de todo. Él no ha perdido el control. Vamos a continuar con Mateo capítulo 11, versículo 27 al 30. Y vamos a comenzar con el versículo 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiere darlo a conocer. O sea, cuando comenzamos en este capítulo, Jesucristo es el que habla primero para ponernos un punto de partida y decirnos que toda autoridad viene dada por Dios y a Él se le ha dado esa autoridad. Y luego Él nos invita a venir a Él, pues. Y sigue en el versículo 28 de Mateo 11. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón, humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar a ustedes son ligeros. El yugo pesado que Jesús menciona aquí puede significar entre ellas las siguientes cosas. Uno, la carga del pecado. Pues, ves, las situaciones de pecado nos tienen afligidos. La carga, el alcohol,
la infidelidad. Hay tantas maneras en que por medio del pecado podemos estar con una vida bien dividida y llena de problemas. La tiranía de los gobernantes, fatiga en la boca de Dios. Jesús libra a las personas de estas cargas. El descanso que Jesús promete es paz con Dios. Él te da la fuerza para que puedas vencer tu miedo, de vencer tu incapacidad, que puedas vencer a tu Goliat. Él te promete la victoria. Pero tú tienes que forzarte y ser valiente, como le dijo a Josué en el libro de Josué 1, versículo 6. Una relación con Dios transforma un quehacer agotador y sin sentido en algo agradable. Por eso en Cristo somos más que vencedores. Vamos a ver en Juan 11, del 4 al 15, ahora. Vamos a seguir. Juan 4, pues, versículo 4. Jesús al oírlo dijo, aquí vamos a ver la gloria de Dios. Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo. Esto lo encontramos cuando Lázaro cae enfermo y sus hermanas lo mandan a llamar. Y él se dilata en responder a ese llamado. Y entonces miramos en este versículo, porque no vamos a leer todo el capítulo, sino solo la parte que nos conviene para el mensaje que vamos a estar escuchando. El mensaje que trae Dios para nosotros, incluso a mí. Cualquier prueba que debamos enfrentar un creyente puede en última instancia glorificar a Dios. Él puede sacar cosas buenas de cualquier situación mala. Vemos, por ejemplo, que José dice en Génesis 50:20, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. José llegó a ser el poder más grande en tiempo que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y sirvió para darle en ese tiempo a la humanidad, pues, porque llegó a ser el hombre más, después del faraón, el hombre más poderoso en Egipto. Y debido a un tiempo grande de cosecha y luego tiempo grande de que no hubo buenas cosechas y que hubo escasez, él pudo salvar a su familia y a la humanidad en ese tiempo, siendo él el encargado de guardar para el tiempo en que no había alimento. La obra salvadora de Dios, sabemos que en Romanos 8:28 Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Cuando vienen las dificultades, ¿qué hace usted? ¿Murmura, protesta o culpa a Dios? ¿O ve en sus problemas la oportunidad de honrarlo? Entonces, debemos nosotros siempre servir al Señor, aún en esos tiempos, no perder la fe en que estamos en unas dificultades y que no pareciera que el Señor escuchara nuestro ruego. Seguimos leyendo, pues, versículo 5 de Juan 11. Hay que esperar en un tiempo en el Señor. Aunque Jesús quería mucho a Marta y
su hermana a su hermana y a Lázaro. Cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Jesús amaba a esta familia y a menudo les visitaba. Conocía su dolor, pero no respondió enseguida. Su demora tenía un propósito específico. El tiempo de Dios es especial. En especial su demora tal vez nos haga pensar que no responde o no lo hace como quisiéramos. Pero Él suplirá nuestras necesidades de acuerdo con su programa y propósitos perfectos, como dice Filipenses 4:19. Dice: por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Aguarde con paciencia ese tiempo de Dios. Esa es la recomendación que podemos vivir con las circunstancias que estamos pasando, con el momento tan trabajoso que enfrentan algunas personas más que otras, pero que estamos viviendo todos. Vivir en la luz es la recomendación de Jesucristo en Juan 8:10. Nosotros leemos lo siguiente: los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, dice, y otra vez quieres ir allá. Jesús les dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. 10. Pero si uno anda de noche tropieza porque le falta la luz. El día simboliza el conocimiento de la voluntad de Dios y noche la ausencia de este conocimiento. Cuando avanzamos en oscuridad, es probable que tropecemos. El Señor nos invita a vivir en la luz. Juan 11, en adelante. Nuestro amigo Lázaro dice: se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido es señal que se va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Pero esto lo hacía para que ellos creyeran, pues. Entonces, debemos vivir, nos invita el Señor a través de las señales a creerle. Juan entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo, dice. Si Jesús hubiese estado durante los momentos finales de la enfermedad de Lázaro, es posible que lo hubiese sanado en lugar de dejarlo morir. Pero Lázaro murió para que el poder de Jesucristo, según la muerte, sobre la muerte, pudiese mostrarse a sus discípulos y a otros. La resurrección de Lázaro era una demostración esencial del poder de Jesucristo, que había que darlo a conocer. Y la resurrección es una creencia fundamental de la fe cristiana. Jesús no solo se levantó de entre los muertos, sino que tiene poder también de levantar a otros. Y eso debía quedar bien claro, y por eso Jesucristo quería poner un ejemplo. Tenía una razón de que dejara una muestra de eso. Vamos a seguir ahora a otro capítulo, que es Romanos 11, y comenzamos con el versículo 2.
el remanente verdadero, dice el judío. Desde el principio Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo y ahora no los había rechazado, hablando de estos tiempos que estamos viviendo. ¿No saben ustedes que las escrituras dicen en la historia del profeta Elías que en su oración a Dios acusó al pueblo de Israel y dijo: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Pero Dios les contestó: he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. Elías fue un gran profeta, lo pueden leer con más detenimiento y todo sobre él está en Primera de Reyes, capítulo 18 en adelante. Dios escogió a los judíos, su pueblo, el cual desde antes él conoció, para que a través de ellos el resto del mundo hallara salvación. Sin embargo, esto no significa que toda la nación judía sería salva, sino que quienes fueran fieles a Dios, o sea, el remanente, el que le creyera, en otras palabras, se considerarían verdaderos judíos. Somos salvos a través de la fe en Cristo. Romanos 5, pues de la misma manera ha quedado ahora un remanente que Dios en su bondad ha escogido. Somos salvos a través de la fe en Cristo, no por ser parte de una nación, religión o familia, no por pertenecer a X o Y iglesia. ¿De qué o de quién depende tu salvación? Es una pregunta que en este momento el Señor nos hace. ¿En qué está fundada tu salvación? ¿De qué depende? Romanos siempre, versículo 6. Y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos. Porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. La salvación es gratuita. Piensa que se le hace más fácil a Dios amar a una persona cuando es buena. Piensa allá en lo íntimo que Dios lo escogió porque usted lo merecía, se lo merecía. O me lo puedo preguntar yo, porque esta palabra también es para mí. ¿Cree que la conducta de algunos es tan mala que Dios puede salvarlos? Si piensa de esta manera, no ha entendido bien lo que es la salvación. La salvación es gratuita, no puede ganarse, ni toda ni en parte. Solo puede aceptarse con agradecimiento y alabanzas. Romanos 7, sigamos leyendo. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero lo que Dios escogió sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos porque así los castigó Dios por sus pecados. Fue una confirmación que eran tercos al juzgarlos. Dios le quitó la facultad de ver y oír y arrepentirse. Así experimentarían las consecuencias de su rebelión. O sea, el no creerle al Señor cuando habla significó la muerte de la mayoría del pueblo en el desierto. Por fe no pasaron a la tierra prometida y los que pasaron fueron su descendencia. O sea, rebelarnos contra el Señor significa ser enceguecidos, ser endurecidos, que después, aunque miremos que Dios habla a través de los acontecimientos, no lo logramos entender. Como dice la Escritura, pues, siguiendo sobre este tema, versículo 8, Romanos 11:8, Dios los hizo espiritualmente insensibles
Y así son hasta el día de hoy. Les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. El versículo 8 se basa en el Deuteronomio. O sea, Pablo no está hablando nada nuevo. No es algo que lo está dando hasta en este momento, sino que está escrito en el libro de Moisés, en el Deuteronomio 29:4. Pero hasta ahora, dice, el Señor no les ha dado entendimiento ni les ha permitido comprender el significado de todo ello. En Isaías 29:10 también habla, dice, pues el Señor ha enviado sobre ustedes un sueño profundo. Los profetas son los ojos del pueblo, pero el Señor los ha cubierto de un velo. Debemos entender que cuando nosotros no escuchamos la palabra, no queremos hacer caso. La palabra entra por un oído y sale por el otro, entonces corremos el riesgo de que el Señor, de ser endurecidos y cegados, y después, aunque estemos viendo las cosas, no las logramos entender. Hoy en día está ocurriendo mucho. Ha sido predicado tanta la palabra y hay mucha gente que no lo ve, aunque uno se esfuerce. Porque esto depende de revelación de Dios y es para aquel que cree. Romanos 9, versículo 9 también dice David, que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes para que tropiecen y sean castigados, que sus ojos se queden ciegos y no vean y que sus espaldas se les doble para siempre. Estos versículos describen el castigo de los corazones endurecidos que el profeta Isaías predijo en Isaías 6, del 9 al 13. Si la gente no quiere oír las nuevas de Dios, las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, al final no podrán entenderlo. Pablo vio que esto sucedió en las sinagogas que visitó en sus viajes misioneros. Los versículos 9 y 10 son del Salmo 69, versículos 22 y 23, donde dice que su mesa y sus comidas de amistad se conviertan en trampas para ellos. 23. Haz que se queden ciegos y que siempre les tiemblen las piernas. Cerramos, hermanos, en Cristo, en el Señor, con una lectura del Salmo en el versículo 27:2. Dice, los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Si tú has entendido, después de haber escuchado este mensaje del Señor, y has entendido que necesitas del descanso de Cristo, si has entendido que el Señor te invita a la conversión, entregando tus cargas con las que ya no puedes seguir luchando, que estás cansado y agotado de que tu vida no pasa de lo mismo, si has visto que por mucho que haces, estás en la misma situación, pues hoy es el tiempo de entregarle al Señor tu vida y decirle, Señor, aquí estoy, esta te pertenezco.